Hola a todos, bienvenidos a este curso en el que aprenderán a crear 3 proyectos con HTML, CSS y JavaScript paso a paso. Primero crearán una barra de navegación responsiva con menús desplegables. Luego, una landing page responsiva con una ventana modal personalizada. Y finalmente, un slider con texto e imágenes que cambia de posición al hacer clic en las flechas. Jordan Alexander Cruz García los guiará paso a paso durante el curso. Jordan es desarrollador web y le encanta compartir su conocimiento de HTML, CSS y JavaScript en sus cursos. Suena genial, ¿no? Si están listos, comencemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy vamos a crear 3 proyectos con CSS que además se complementan con JavaScript. Y déjame mostrarte los 3 proyectos que haremos a continuación. ¿Qué tal te han parecido? Se ven estupendos. Y si quieres descargar los proyectos, te los voy a dejar en la descripción de este video. También quiero decirte que si quieres aprender CSS, al final de este video te voy a compartir un curso de más de 9 horas de CSS que te lleva desde cero a avanzado. Sin nada más que decir, comencemos las prácticas de este curso. Así que vamos allá. Vamos a comenzar a realizar el menú desplegable y para eso voy a pasar primero a Box Icons porque quiero tomar 2 iconos que me servirán para la creación del menú desplegable. Voy a buscar primero un icono de menú que será este, voy a copiar el código SVG y voy a regresar a Visual Studio Code. Aquí en Assets voy a crear un archivo que se llame menú.svg. Voy a pegarlo y voy a ponerle el fill o el color en blanco. Posteriormente voy a regresar a Box Icons y voy a buscar el icono de un arrow o de una flecha. Voy a quitar esto y voy a tomar, por ejemplo, este. Voy a copiar el código SVG, voy a regresar a Visual Studio Code y lo voy a crear aquí, que se llame arrow.svg, igual de un color blanco, exactamente aquí en el fill. Posteriormente, voy a ir a Google Fonts y buscar la fuente Poppins. Voy a tomar un peso de 300, 400 y 700. Voy a copiar el import, voy a pegarlo aquí en estilos y en el body voy a pegar la fuente o el font family, que es este. Ahora solamente voy a enlazar los estilos con el archivo index.html. Voy a crear un app con la clase menú, que tenga una sección dentro con la clase menú container y un h1 con la clase menú logo y la leyenda Jordan Alex. Si yo paso a Chrome, voy a tener esto. Voy a pasar a terminar el HTML. Para eso voy a crear un UL con la clase menú links. Este UL tendrá un LI con la clase menú item y dentro tendrá un elemento A con la clase menú link, además de la leyenda home. Voy a copiar esto para crear otro elemento, pero este elemento tendrá dentro otro UL para hacer el menú desplegable y le pondré la clase menú item o menú nesting. Dentro irá otro LI con la clase menú inside y este elemento también tendrá un elemento A con la clase menú link, pero con un modificador que sea menú link inside con la leyenda about 1. Voy a copiar esto 2 veces
y le pondré about 2 y about 3. Además, aquí la leyenda de about. Voy a copiar esto otra vez, pero ahora le voy a poner la leyenda de projects. Y cambiaré la leyenda de about por projects de esta manera. Pero me falta agregar una imagen exactamente aquí en los elementos que tendrán dentro un menú o un submenú. Primero voy a agregar aquí la clase menú item show para especificar que los elementos que tengan un submenú tendrán esta clase, así como este elemento. Y también en el elemento A tendrán una imagen dentro que referencie a assets y el icono arrow, además con una clase que sea menú arrow. Voy a copiar esta imagen, voy a presionar Alt Z y exactamente aquí igual la voy a pegar. Por último, voy a copiar este elemento y lo voy a poner al final con la leyenda contact. Ahora, si yo paso a Chrome, ya tengo la estructura de un submenú. Por último, voy a crear un archivo JavaScript. Crearé una carpeta JS y crearé un archivo app.js que lo voy a referenciar exactamente al final del HTML. Justamente de esta manera. Ahora sí estamos listos para darle vida a este proyecto con CSS y JavaScript. Ahora lo que voy a hacer es que al elemento con la clase menú, que es el nav, voy a darle un background color que sea 1A 22C, además de un color que sea blanco y un height de 70 píxeles. Y al elemento menú container, que es el contenedor del logo y además de los enlaces, voy a darle un display flex, un width del 90% y un margin auto para que centre ese 90%, además de un max width de 1200 píxeles y un height del 100% para que herede el 100% de su padre. Y como usamos Flexbox, voy a poner un justified content space between y un align items center. Esto pondrá horizontalmente a los elementos en las esquinas y centrará verticalmente. Si paso a Chrome, tengo esto. Y si paso al HTML, esto debe estar dentro del menú container. Todo el UL debe estar dentro, exactamente de esta manera. Además, que debo darle a todos los elementos un margin de 0, un padding de 0 y un box sizing border box. Si paso a Chrome, bien, ahora sí funciona. Ahora pasaré a modificar al elemento menú links, que si te das cuenta es el elemento UL. Bueno, a ese elemento con la clase menú links voy a dar un height del 100%, una transición para cuando lo animemos, que sea de transform y dure 0.5 segundos y que tenga un display flex para que los elementos se pongan uno al lado del otro y a los LI directos, que son los elementos con la clase menú item, voy a darle un listStyle que sea none, un position relative para que sus hijos se posicionen absolutamente a ellos y un height del 100%. Si yo paso a Chrome, se vería de esta manera. Voy a pasar a Clippy CSS. Voy a optar por esta herramienta. Voy a generar un polígono. Voy a poner cada punto en cada esquina y voy a copiar esto. Pasaré a Visual Studio Code y quiero decirle o quiero crear una custom property que se llame clip, que si no sabes sobre custom properties, tengo un video aquí en el canal donde hablo sobre las custom properties y cómo utilizarlas. Voy a pegar aquí el valor de ClipPath, voy a quitar esto y ahora voy a regresar a Clippy y voy a poner el punto azul en esta esquina
y el punto amarillo en esta esquina. Voy a copiar todo esto, voy a regresar a Visual Studio Code, voy a duplicar la Custom Property y voy a pegar aquí este valor. Lo que hace la primera Custom Property es mostrar al elemento. Lo que hace la segunda es esconderlo. Si paso a Clippy, aquí estará escondido. Lo que haremos con la segunda Custom Property es mostrarlo de esta manera. Y esto hará que se anime. Voy a cerrar esto y actualmente tenemos esto. Bueno, si yo paso a Visual Studio Code y le digo que el elemento menú nesting, que es el UL que está dentro de los LI, es decir, es el submenú, y le daré la propiedad ClipPath con la Custom Property Clip. Y voy a dejar la Custom Property que hace que desaparezca el elemento. Si yo paso a Chrome, ¿lo observas? Desaparecen los submenú. Bueno, pues si ahora, cuando yo pase el mouse sobre menú Item, yo quiero que su Custom Property ahora cambie y pase de ser la que muestra o la que esconde a la que muestra. Exactamente de esta forma. Si yo paso a Chrome y paso el mouse sobre este elemento, ¿lo ves? Se muestra. Genial, ¿no? Bueno, voy a pasar a crear otra Custom Property que se llame Transform y que tenga un Rotate de 90 grados o menos 90 grados. Y que cuando pase el mouse sobre ese elemento, cambie a 0 grados. Y si yo paso al elemento con la clase menú arrow, que si recuerdas, las imágenes de la flecha tienen esta clase. Y si yo le doy un transform que tenga la custom property de transform y paso a Chrome, ¿lo observas? ¿Puedes ver cómo gira la flecha? Bueno, y si yo le doy una transición para transform de 0.3 segundos y si ahora yo paso a Chrome, vas a poder observar la transición. Genial, ¿no? Ahora quiero que el elemento con la clase menú link, que es el elemento A, se vea modificado. Y yo quiero que este elemento tenga un color blanco, un text decoration none, un padding de 30 píxeles hacia los lados y un display flex con un height del 100% y que centre verticalmente a los elementos. Si paso a Chrome, perfecto, se vería de esta manera. Se ve fantástico, ¿no? Y puedes ver el efecto, la magia de CSS, que obviamente si quieres aprender CSS, este es tu canal. Bueno, si te das cuenta, los elementos que están dentro del LI también tienen la clase menúLink, por lo que compartirán los estilos. Ahora lo que voy a hacer es que cuando yo pase el mouse sobre menúLink, que son los enlaces, yo quiero que el color cambie a un 7C 92 BD. Si paso a Chrome, se está viendo muy bien, pero quizá un color un poco más oscuro. Voy a regresar a Chrome y veamos qué tal. Bien, me agrada más ese color. Ahora voy a decirle a este elemento, a menú arrow, que sea un display block y que tenga un poco más de espacio con el texto de 3 píxeles para que no se pegue tanto. Y también al elemento menú nesting voy a darle un list style que sea none, una transición para ClipPath que dure 0.3 segundos y que se posicione absolutamente a su padre, que es el LI. Este elemento tiene un position absolute y este elemento se posicionará absolutamente a él. Voy a ponerle que esté a la derecha y hacia abajo, con un width que tenga su máximo contenido y que además voy a decirle que se traslade un 100% en Y, para que se posicione en la parte inferior del elemento, y un background
color que sea negro. Y como tengo la transición y ya le di las custom properties de ClickPad, bueno, ya funcionará. Si yo paso el mouse sobre este elemento, ¿lo observas? Ya funciona el menú desplegable. Ahora solo hay que darle estilos a los enlaces que tiene dentro. Y para eso, primero voy a decirle que los elementos menú link inside se vean modificados. Yo quiero darle un padding a cada elemento que esté dentro del submenú, es decir, a cada enlace de 30 píxeles arriba, 100 píxeles a la derecha, 30 hacia abajo y 20 hacia la izquierda. Y también quiero decirle que cuando pase el mouse sobre ese elemento, quiero darle un background color 79, 84, 99. Si paso a Chrome y paso el mouse, bien. Pero me faltó poner el hover. Ahora sí. Perfecto. Se ve genial, ¿no? Ahora voy a pasar al HTML y después de terminar el UL, voy a poner un div con la clase menú hamburger, que tenga una imagen que referencie a assets y que sea menú, y que tenga la clase menú img. Voy a pasar a estilos y quiero decirle que el elemento con la clase menú hamburger tenga un height del 100%, un display flex, un align item center para centrarlo verticalmente y un padding de 15 píxeles hacia los lados, y que cada que pase el mouse sobre ese elemento se ponga el cursor, y a la imagen que está dentro quiero darle un display block con un width de 60 píxeles o de 36 píxeles. Si paso a Chrome, lo observas, aquí está, y cada que paso el mouse se pone el cursor. Perfecto. Bueno, ahora voy a decirle que ese elemento no se vea con un display none, porque solamente lo voy a ocupar cuando pasemos a dispositivos móviles. Y lo que voy a hacer es inspeccionar el elemento y voy a poner la consola en la parte lateral derecha. Voy a hacer un poco más de zoom y voy a activar el Toggle Device Toolbar, que nos permite visualizar a los elementos como si estuviéramos en dispositivos móviles. Exactamente de esta manera. Y el breakpoint será en 800. Y bien, lo que yo quiero hacer es crear un media query cuando estemos en 800 píxeles. Es decir, cuando el viewport mida un tamaño mínimo de 800 píxeles, hacia abajo, yo quiero cambiar el diseño de la página. Lo primero que quiero hacer es que el menú hamburguesa tenga un display flex. Y si yo paso a Chrome, ¿lo observas? Ya se puede ver el menú hamburguesa. Ahora también quiero que menú links, que es el menú principal, tenga un position fixed para que salga del flujo. Un max width de 400 píxeles, pero un width del 100%, que solamente se aplicará cuando el ancho sea menor a 400 píxeles. Un top de 70 píxeles, un right en 0 para que se ponga a la derecha y un bottom en 0 para que abarque el 100% de height desde los 70 píxeles. Un background color que sea negro y un overflow en Y que sea automático. Si en algún punto el contenido del menú es más grande que el alto, se va a crear un scroll. Y si yo paso a Chrome, se ve de esta manera. Bueno, ahora quiero decirle que tenga un display grid y que tenga un grid auto rows del max content. Y si quieres aprender CSS como nadie, tienes mi curso que te voy a dejar en el comentario fijado con un super descuento. Y si yo paso a Chrome, ya quedaría de esta forma. Ahora lo que voy a hacer es que al elemento menú link le voy a dar un padding de 25 píxeles arriba y 0 hacia los lados, con un padding left
de 30 píxeles, un display flex y un height auto, que si recuerdas tenía el height del 100%. Si yo paso a Chrome, bien, se vería de esta manera, aunque me parece que ya tenía el display flex. Así que solamente se lo voy a quitar y voy a pasar a Chrome. Perfecto. Ahora el elemento menú arrow, que es la flecha que está dentro de menú link, como su padre, que es menú link, tiene un display flex, yo puedo darle un margin left auto y lo mandará hacia la derecha, pero con un margin right de 2 píxeles o de 20 píxeles para que no se pegue al borde. Exactamente de esta manera. ¿Lo observas? Se está viendo más o menos. Ahora al elemento menú nesting voy a darle un display grid, que si recuerdas, menú nesting es el submenú que está dentro del UL. Y voy a darle un position, un set, para que lo regrese a su valor original. Y es porque ya no quiero que esté posicionado absolutamente a su padre. Voy a darle un width del 100%, un transform con un translate en Y de 0, que si recuerdas lo tenía al 50%. Y por último, al elemento menú link inside voy a darle un width del 90% y un margin left auto para que lo mande hacia la derecha y un border left de un píxel sólido y del color que usamos cuando hacemos hover, que es este. Si yo paso a Chrome, se vería de esta manera, que tengo que pasar el mouse o dar clic al elemento porque como estoy adaptando a dispositivos móviles, un clic es igual a hover. Si lo observas, se vería de esta manera. Y bueno, al elemento con la clase menú item, le voy a decir que la variable o la custom property clip tenga un valor de 0, para que ya no tenga que dar clic para que se muestren los elementos. Si te das cuenta, tengo un problema porque no me deja mostrar el último elemento, pero realmente se soluciona cuando hagamos el acordeón o el efecto acordeón con JavaScript, porque aunque se oculte, estos elementos son temporales, porque tenemos un efecto acordeón que se cierra y se abre, y no creo que sea necesario que se muestre ese elemento mientras estos elementos están abiertos. Si queremos ver el otro elemento, tendríamos que cerrarlos. Y lo primero que voy a hacer es aquí en menú item, darle un overflow que sea hidden y pasar a menú nesting y darle un height en 0, además de una transición para la propiedad height de 0.3 segundos. Y si yo paso a Chrome, ¿lo observas? Al poner el overflow hidden en menú item, que es el UL, y además al submenú que está dentro de ese UL, darle un height de 0, ahora se oculta. Y como te dije, no hay problema, porque se muestra contact. Ahora sí pasemos a JavaScript. Y para eso, voy a pasar aquí a app.js y voy a limitar el alcance de las variables, creando una función que se ejecuta a sí misma. De esta manera estamos generando un scope y voy a crear una constante que se llame listElements y que obtenga a todos los elementos que tengan la clase menú item, pero menú item show, que si recuerdas son todos los elementos que tienen un submenú. Después voy a crear otra variable que se llame list y que obtenga al elemento con la clase menú links, que si pasamos al HTML es este elemento, es todo SUL. Y por último voy a crear una variable que obtenga al elemento con la clase menú hamburger. Y si te das cuenta, aquí ponemos query selector all, porque va a obtener a todos los elementos, pero aquí solamente query selector, porque solo obtendremos a un solo elemento. Después voy a crear
una función que se llame addClick, que es una función flecha, y que a todos los elementos que trajimos aquí los pasemos por un forEach, que iteremos a cada elemento y le voy a dar un console log para observar si está funcionando. Ahora si paso a Chrome y paso a la consola, me parece que no está funcionando, porque no he llamado a la función. Voy a llamarla aquí. Funcionó. Se puso 2 veces estoy dentro. Y efectivamente, solamente hay 2 menús desplegables. Ahora lo que voy a hacer es que a cada elemento voy a darle un evento, que cuando yo dé clic a ese elemento, yo quiero que se ejecute una función. Y lo primero que quiero hacer en esta función es que yo ya obtuve a todos los elementos con esta clase. Es decir, obtuve a este elemento. Si yo pongo un console log del elemento y yo paso a Chrome, no se muestra, porque debo dar clic a un elemento. Ahora sí, ¿lo observas? Me está arrojando el elemento que yo acabo de seleccionar, pero solamente pasa para este elemento y para este elemento. Si te das cuenta, es todo el LI, pero yo quiero obtener a su hijo que se llama menú nesting. Y para eso voy a decirle que quiero obtener a su hijo que está en la posición 1. Y si yo paso a Chrome, tenemos 2 hijos, el primero y el segundo, pero en programación contamos desde el 0. Así que el elemento 1 realmente es el segundo. Si yo paso a Chrome y selecciono a este elemento, ahora sí me da al elemento con la clase menú nesting. Y ahora lo que haré es asignarlo en una variable que se llame, por ejemplo, submenú y que contenga a este elemento. Después, lo que voy a hacer es que al elemento actual que estamos seleccionando, que si recuerdas es menú item, exactamente este elemento, voy a agregarle o quitarle una clase. Y esto lo haré con classlist.toggle y le voy a agregar la clase menú item active. Voy a pasar al CSS y aquí la voy a agregar a menú item active. Y si recuerdas, el elemento menú arrow tiene la variable transform. Bueno, yo quiero modificarla, porque una vez que yo dé clic a ese elemento, yo quiero que se muestre un estado activo y le pondré un rotate en 0 y crearé una variable background. Subiré un poco y tomaré este background y lo pegaré aquí. Y ahora quiero decirle que todos los elementos que tengan la clase menú item show tendrán un background color con la custom property background. Esto hará que se muestre activo. Si yo paso a Chrome y selecciono este elemento, ¿lo observas? Rotamos la flecha y además se pone un background. Si yo selecciono a este otro elemento, lo mismo. Es el estado activo. Y esto funciona gracias a Toggle. Ahora lo que voy a hacer es definir otra variable que se llame height y que esté en 0 para después poner un if, pero antes voy a mandar a consola la propiedad menú client height. Lo que hace esta propiedad es devolvernos la altura de un elemento. Si yo paso a Chrome y doy clic en este elemento, me dice que la altura es de 70. Bueno, yo quiero obtener la altura del elemento con la clase submenú, que si recuerdas es este elemento. Ahora sí, voy a pasar a Chrome y voy a obtenerla. ¿Lo observas? Actualmente es de 0. Entonces, voy a preguntarle si el submenú tiene una altura que es igual a 0. Entonces, yo quiero que el alto sea igual a la altura mínima del submenú. ¿A qué me refiero con la altura mínima? Bueno, la altura mínima para que exista el elemento. Y esto lo voy a obtener con scroll height. Posteriormente, voy a decirle que el submenú agregue a su estilo
un height que sea igual a unas template literals, que son comillas pero a la inversa. Voy a poner signo de dólar y la variable height, además de píxeles. Y esto lo que hace es preguntar si la altura del elemento es igual a 0, entonces quiero que la variable altura tenga la altura mínima para que el elemento exista. Y después voy a agregarle la altura con esta línea de código. Pero si no entra, entonces la altura es 0 y significa que quiero cerrarlo. Si yo paso a Chrome e intento abrirlo, ¿lo observas? Gracias a la animación, esto es posible. Y aquí funciona ya el scroll auto. ¿Lo observas? Y si te das cuenta, me está imprimiendo los valores. Voy a quitar el console log y ya tendríamos básicamente todo hecho. Pero realmente no. ¿Qué pasaría si yo abro un elemento y hago más grande esto? ¿Lo observas? Se rompe. Bueno, vamos a arreglarlo. Para eso, voy a agregar un evento a window que cada que la ventana sufra un cambio en el viewport, es decir, cuando hagamos esto, quiero llamar a una función. Y yo quiero preguntarle que si el ancho del viewport es mayor a 800, entonces yo quiero hacer algo. Pero si no es mayor a 800, yo quiero ejecutar la función addClick. Pero esto va dentro de la función que usamos para limitar el scope. Y exactamente así quedaría. Por lo que si yo paso a Chrome y hago esto un poco más grande, ¿lo observas? Se sigue ejecutando. Pero lo que quiero hacer es también poner un fallback que no se ejecute cuando la ventana se haga más grande o pequeña. Porque puede ser pequeña y no se estará cumpliendo esta condición. Entonces, quiero copiar este if y voy a ponerle la función addClick, simplemente para prevenir errores. Pero ¿qué pasa si la ventana es mayor a 800? Bueno, voy a crear otra función y voy a borrar esto mientras y voy a comentar esto. Date cuenta que si yo actualizo, no se muestra el menú. ¿Por qué? Bueno, porque no hice esto. Es decir, hacer más grande o pequeño el viewport. Ahora sí funciona. Pero este error es el que podemos tener. Entonces, para eso es este if. Ahora sí, voy a crear una constante que se llame delete style height, que sea igual a una función de flecha y que itere en todos los elementos que tengan la clase menu item show. Voy a poner un for each y lo que quiero hacer es poner un if que si el elemento con el hijo que está en la posición 1 es exactamente este elemento, tiene el atributo style, entonces lo que quiero hacer es eliminar ese atributo. Voy a copiar esto. Y si esto es cierto, si ese elemento tiene el atributo style, entonces quiero remover el atributo style. Y además, si esto pasa, también quiero que ese elemento ya no tenga la clase que le dimos aquí, que es menu item active, que si recuerdas, también teníamos errores con ella. Si yo guardo, no va a pasar nada, porque aún no la mando a llamar. Pero si yo doy clic en este elemento, no pasa nada. ¿Y por qué no pasa nada? Bueno, porque debe hacer un resize. Entonces, no hemos solucionado el problema. Y es porque aquí me equivoqué en la condicional. Quiero preguntarle si el viewport, hablando de ancho, es menor o igual a 800, entonces quiero que se ejecute la función. Y ahora sí, ¿lo observas? Bueno, si yo doy clic a este elemento y paso a inspeccionar el HTML, voy a poder ver que al elemento que seleccioné, que es menú item, y que dentro tiene este UL, vas a poder observar que tiene el atributo style. Entonces,
yo quiero que si tiene el atributo style, quiero que se lo quites. Esto hará que se esconda otra vez. ¿Lo observas? Esto es lo que queremos hacer. Y para eso, ya creé la función. Ahora solamente voy a llamarla. Y si yo paso a Chrome y abro los dos menús y hago esto más grande, se muestra actualmente este menú porque un clic es igual a la pseudoclase hover cuando estamos inspeccionando en dispositivos móviles. Pero realmente está todo muy bien. ¿Lo observas? No hay ningún error. Aunque yo deje esto activo y hago esto un poco más grande, ¿lo observas? No hay ningún error. Todo está perfectamente bien. Ahora solamente es cuestión de mostrar y de quitar el menú. Para eso, al elemento menú links, voy a modificarlo y voy a ponerle un transform con un translate en X del 100%. Y yo quiero decirle exactamente aquí que el elemento menú tenga un add event listener que cuando yo le dé clic a ese elemento, yo quiero que se modifique el elemento list que está seleccionando a menú links, que es este elemento. Y menú es el menú hamburguesa. Bueno, yo quiero que el elemento list se le agregue o se le quite una clase dependiendo si la tiene o no la tiene. Esto lo haremos con toggle y le daré la clase menú links show. Voy a guardar y aquí voy a crear un poco más abajo a punto menú links show y quiero decirle que cuando un elemento tenga esta clase, tenga un transform, un set, para que vuelva a la propiedad original y un width del 100%. Si yo paso a Chrome y muestro el menú y lo cierro, ¿lo observas? Funciona perfectamente. Todo está funcionando a la perfección. Genial, ¿no? Bastante genial. Y se me acaba de romper, pero creo que es un problema de Chrome. Y no, el error no era de Chrome, sino mío, como casi cualquier error de un programador. Y el error estaba en que aquí le puso un translate del 100%, lo cual no debía hacer. Si paso a Chrome, ¿lo observas? Era el problema. Voy a volver a inspeccionar y ahora sí todo está perfecto. No hay ningún problema. Solamente que si yo dejo abierto y después vuelvo a un tamaño menor de 800, sigue abierto. Si yo quiero quitar eso, bueno, es muy fácil. Voy a pasar al app.js y aquí, cada que hacemos el resize, voy a preguntarle si la lista contiene una clase. ¿Qué clase? Bueno, la clase menúlinks show. Y si la contiene, entonces yo quiero que esa clase se vea removida. ¿Y cómo se llama la clase? Se llama exactamente igual. Ahora sí, si paso a Chrome y si dejo esto abierto y lo hago más grande y después más pequeño, se sigue mostrando. Voy a imprimir en consola esto. Y me dice que es falso, que no la contiene. Quizá escribí mal la clase, pero me parece que sí la tiene. Si yo corto esto y paso a la consola y hago esto más grande o más pequeño, bien, me parece que no la tiene, pero ahora sí la vuelve a tener. Aunque ya no se muestra ni se quita el menú. Y me parece que es porque había quitado la clase menú links show. Perdón, pero fue detrás de cámaras, viendo cuál era el error. Ahora sí, tiene que funcionar. Y ahora sí, ya funciona. Si hago esto más grande y después más pequeño, ¿lo observas? Se cierra solo. Y también ya muestra que está la clase aquí, menú links show. Si yo paso a Visual Studio Code, ¿qué me faltaba? Bueno, como te dije, quité unas cosas detrás de cámaras.
pero realmente todo estaba bien. Solamente que se me olvidó volver a poner Menu Links Show y el Transform. Pero ahora sí todo está muy bien. Aunque creo que no habíamos puesto ese Transform. Porque sí, nos hacía falta el Menu Links sin modificar directamente aquí en el Media Query un Transform con un Translate NX del 100%. Y esto era para que una vez que se agregara a la clase Menu Links Show, el Transform volviera a la propiedad original. De esta manera, si yo paso a Chrome, ahora sí estaría perfecto. Lo único que haré ahora es pasar aquí a la app y borrar esto. Ahora sí tendríamos todo hecho para crear un menú adaptable a dispositivos móviles y que además sea desplegable, exactamente de esta manera. Se ve fantástico, ¿no? Vamos a empezar a crear el slider y para eso he creado una carpeta que se llama slider, que tiene una carpeta dentro que se llama assets. Aquí tengo 5 archivos, 3 imágenes que tomé de unsplash.com y 2 elementos SVG. Lo que debes de hacer para obtenerlos es ir a unsplash.com y buscar, por ejemplo, imágenes de rostros. Y aquí vas a obtener los que más te gusten. Después voy a pasar a Box Icons. Voy a buscar, por ejemplo, una imagen o un icono SVG sobre flechas. Voy a tomar, por ejemplo, este. Voy a copiar su código SVG y voy a pasar a Visual Studio Code. Y aquí en la carpeta Assets vas a poner, por ejemplo, arrow.svg y vas a pegar aquí el código. Y ahora, por ejemplo, si yo aquí pongo una imagen que referencie a assets y al archivo arrow, lo observas, aquí está este icono. Bueno, voy a proceder a borrar el archivo y por último voy a pasar a Google Fonts y voy a tomar la fuente Ralloway con un peso de 300 y de 400 e igual de 700. Voy a copiar este import y voy a pegarlo exactamente aquí. Voy a seleccionar a Body y voy a ponerle este font Family. Ahora si yo paso a Chrome, no pasa nada. Y es porque no hemos escrito nada. También tengo en la carpeta un archivo estilos.css que ya estábamos trabajando con él y un archivo slider.js que referencié exactamente antes de terminar el body. Ahora si yo creo una sección con la clase slider y pongo un h1 que diga hola, soy un slider, y si yo paso a Chrome, perfecto, ya se aplicó la fuente. Ahora lo que voy a hacer es crear un div con la clase slider container y la clase container. Dentro de este slider container voy a poner un icono que referencie a assets y que sea left arrow. Voy a dar una clase que sea slider arrow y un ID que sea before. Voy a copiar esto y voy a referenciar a right arrow y voy a cambiar el ID para que sea after. Después de la primera imagen voy a poner una sección con la clase slider body y un atributo data ID que sea 1. Dentro de este elemento voy a poner un h2 con la clase subtitle y la leyenda hola, mi nombre es Jordan Alexander. Después voy a poner un párrafo con la clase slider review. Aquí voy a poner un testimonio y lo que puedo poner, por ejemplo, es un lorem de 15. Voy a presionar Alt Z y después de esto voy a poner una etiqueta figure con la clase slider picture y dentro irá una imagen que referencie a assets y que sea picture 1 y la clase slider img, pero estos elementos los voy a poner en un div que se llame slider text. Tendríamos esto. Si yo paso a Chrome, se vería de esta manera. Bueno,
voy a copiar esto 2 veces. Al segundo elemento le voy a poner un data ID 2 y al tercer elemento un data ID 3. Y aquí, por ejemplo, voy a cambiar el nombre a que sea Alejandra, por ejemplo, Pérez. Y aquí otro nombre, que sea, por ejemplo, Pablo González. Y en el tercer elemento voy a poner un lorem, por ejemplo, de 18. Y voy a referenciar a la segunda imagen. Y al segundo elemento voy a poner un lorem de 19. Y referenciaré a la segunda imagen y aquí era a la tercera. Pero al primer elemento le voy a poner la clase SliderBodyShow, que básicamente es el modificador. Si yo paso a Chrome, bueno, vas a ver esto. Ahora empezaremos con la magia de CSS. Y para eso voy a empezar modificando al container. Al elemento con la clase container voy a darle un width del 90%, un min height del 100 viewport height, un max width de 1200 píxeles y un margin auto hacia los lados para centrar al contenedor. Y que todo lo que salga de este contenedor se esconda. Si paso a Chrome, bueno, se vería de esta manera. Ya se entró todo el contenido. Ahora al elemento con la clase slider, que es la sección principal, voy a ponerle un background color, F2, F2, F2 y un padding de 40 píxeles arriba y abajo y 0 hacia los lados. Y al elemento slider container, que comparte la clase container, voy a decirle que tengo un display grid para empezar a hacer magia con él. Y un grid template columns, donde tengamos 3 columnas, la primera de 50 píxeles, la segunda de una fracción y la tercera de 50 píxeles. Con esto lo que haremos es poner una flecha aquí, el contenido en medio y otra flecha aquí. Y para eso, a los elementos con la clase SliderBody, voy a decirles que todos los elementos con esta clase empiecen en la columna o en la línea 2 de columna y terminen en la línea 3. Y en fila, que empiecen en la línea 1 y terminen en la 2. Si paso a Chrome, ¿lo observas? Ahora se amontonan y todos los elementos con la clase SliderBody están en la misma celda. Ahora voy a decirle que todos los elementos tengan una opacidad de 0, pero el elemento que tiene la clase SliderBody con el modificador Show tenga una opacity de 1. Y si yo paso a Chrome, ¿lo observas? Solamente se va a ver este elemento, pero no puedo seleccionarlo, porque hay elementos encima de este. Para seleccionarlo, lo que voy a hacer es que le diré que todos los elementos que tengan la clase SliderBody, voy a darles un pointer events none, para que no lo reconozca el mouse. Pero a este elemento voy a darle un pointer events un set, para mandarlo al principio. Ahora sí puedo seleccionarlo, ¿lo observas? Voy a regresar a Slider Container y voy a decirle que todos los elementos se centren verticalmente y que hay un espaciado de un M. Y a todos los elementos que tengan la clase SliderBody, voy a darles un display grid, un background color, F2, 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 y que tengan 2 columnas, la primera de una fracción y la segunda del máximo contenido, y que todo se centre verticalmente. Además, que aplique una transición a la opacidad de 1.5 segundos. Si paso a Chrome, bueno, ¿lo observas? Se acaba de centrar. Ahora lo que voy a hacer es primero modificar a la imagen, que tiene la clase slider img, que es esta imagen. Bueno, voy a decirle que tengo un width de 230 píxeles y un height de 230 píxeles, un border radius del 50% y un object feed cover, para que la imagen no se distorsione, además de un display block y un margin auto para centrarla horizontalmente. Pero esto solo pasará cuando estemos adaptando a dispositivos móviles. Si yo paso a Chrome, perfecto, va quedando, ¿lo observas? Ahora lo que haré es que al contenedor slider text, que es el contenedor del H2 y del párrafo, es exactamente este elemento,
voy a dar un max width o un ancho máximo de 600 píxeles para que no mida más que este. Y al H2 con la clase subtitle voy a darle un font size de 2.5 rem y un margin bottom de 20 píxeles. Y al elemento slider review, que es el párrafo, voy a darle un font weight de 300, un font size de 20 píxeles y un line height de 1.7. Y si paso a Chrome, no aplica los estilos al párrafo. Vamos a ver por qué. Quizá no puse esta clase. Y en efecto, la escribí mal. Voy a cambiarlo. Y ahora sí debe funcionar exactamente bien. Y ahora lo que voy a hacer es que al elemento slider arrow, que son las imágenes que tienen las flechas, voy a darles un cursor pointer para que cada que yo pase el mouse aparezca la manita. Exactamente de esta manera. Y también un width del 90%. Si yo paso a Chrome y abro los inspectores de CSS Grid, aquí en Layout, y muestro a Slider Container, yo quiero que este elemento se pase a la orilla. Y para eso voy a seleccionar a este elemento con NTH of Type y voy a decirle que quiero seleccionar al segundo elemento de este tipo, con la clase Slider Arrow. Y voy a darle un Justify Self End. Si yo paso a Chrome, ¿lo observas? Ahora sí están pegados a la orilla. Y para motivarte, vamos a ver de una vez la magia con JavaScript. Voy a pasar al archivo slider.js. Recuerda, debes referenciarlo exactamente aquí. Y para empezar, voy a ofuscar mi código. ¿Y esto para qué? Bueno, porque si yo quiero crear más archivos o estoy ocupando un archivo externo de JavaScript, puede que ocupe clases similares. Y de esta manera, solamente estarán en este ámbito de la función. Voy a crear una constante que se llame slider o sliders en plural. Y voy a decirle que quiero obtener todos los elementos que correspondan o que tengan la clase sliders body. Lo que estoy haciendo aquí es obtener todos los elementos con la clase slider body. Si yo lo imprimo en la consola, paso a Chrome y abro la consola, voy a hacerla mucho más grande, me dice que tengo una lista de nodos, que son 3 elementos, exactamente los 3 que yo he creado, pero yo no quiero que sea una lista de nodos, y para eso voy a encerrarlo entre corchetes y voy a poner 3 puntos, para convertirlo en un array. Y si paso a la consola, ¿lo observas? Aquí está. Son 3 elementos que están en un array. Ahora, también quiero obtener a los iconos de las flechas. Y para eso voy a crear una variable que se llame arrowNext y que obtenga al elemento con el ID next. Y para eso vas a poner un document.querySelector, no querySelectorAll, sino solamente querySelector. Y también voy a obtener al elemento arrowBefore. Y para eso quiero obtener al elemento con el ID before. Y voy a declarar una variable que se llame value. Estará vacía. Ahora voy a decirle que cuando yo dé clic al elemento arrowNext, yo quiero que llame una función, que será la función changePosition. Y le daré el valor de 1. Voy a copiar esto y quiero que lo mismo aplique para el elemento arrowBefore, que cada que yo le dé clic a cualquiera de estos dos elementos, llame a la función changePosition, pero esta vez con el valor de -1, porque cuando yo dé clic al elemento arrowNext, que es este elemento, quiero que se sume, y cuando dé clic a este elemento, quiero que se reste, de tal manera que si yo creo la función changePosition y tomo el parámetro de change y lo imprimo por consola, cada que yo dé clic a este elemento, aparecerá un 1, pero no lo toma. ¿Por qué? Bueno, al parecer no existe next. Voy a pasar al HTML y tiene el ID before. Debe ser next. Y este elemento, no, perdón. Este sí debe ser before y este debe ser after. Entonces es after. O voy a ponerle next mejor.
y aquí también Next. Ahora sí, si doy clic aquí, se pone 1 y si doy aquí, se pone -1. Perfecto. Ahora, cuando yo entre a esta función, voy a crear una constante que se llame currentElement para obtener el elemento actual en el que estamos. Y para eso, si te das cuenta, el primer elemento tiene la clase sliderBodyShow. Bueno, yo quiero obtener al elemento que tenga esa clase. Y es exactamente esta. La voy a copiar. Y quiero obtener este elemento, porque me indicará que es el elemento actual. Pero yo quiero obtener algo, y es su data ID, que si te das cuenta, lo vamos numerando. Aquí tiene 1, aquí 2 y aquí 3. Bueno, voy a obtener el dataset, que es ID. Pero yo quiero convertir todo esto a un entero. Exactamente de esta manera. Ahora sí, yo pongo un console log a currentElement y presiono cualquier flecha. Bueno, sí lo imprime. Lo que pasa es que estamos imprimiendo el dataset, que en este momento es 1. Ahora lo que tengo que hacer es que a la variable value voy a decirle que sea igual a currentElement y que la variable value se le sume el parámetro change. Esto lo que hará es irlo sumando o irlo restando. Por ejemplo, el valor del dataset actual es 1. Si yo oprimo esta flecha, le va a restar 1, por lo que ahora se debe imprimir un 0. Y para eso voy a poner un console log de value. Y si doy clic aquí, se debe imprimir un 0. Y si doy aquí, se debe imprimir un 2. Está funcionando. Ahora quiero poner una condicional, porque si es 0, quiero regresar al último valor de los sliders. Es decir, si estamos en este primer slider, que es este, y yo presiono retroceder, no quiero que me mande al anterior, porque ya no hay anterior, sino que me mande al último. Y si estoy en el último, quiero que el siguiente sea el primero. Y esto lo haré con un if. Bueno, voy a poner un if y le voy a decir que si el valor es igual a 0, se ejecute. Pero que también, si el valor es igual al número de sliders que hay, más 1. ¿Por qué más 1? Porque contamos desde el 0 y value es el valor de los data ID. Por ende, siempre habrá un número de más, porque contamos desde 0. Solamente debes de poner aquí el más 1 y ya. Bueno, una vez que pase esto, yo quiero que ahora value cambie de valor. Que si value es igual a 0, entonces significa que quiero que su valor cambie y ahora tenga el valor de los elementos existentes. Pero que si es diferente a 0, significa que estamos en el último valor. Entonces quiero que vaya al primer elemento. Quizá esto no lo comprendas, pero voy a poner un console log y que me diga el valor de sliders.length. Si yo paso a Chrome y presiono cualquier flecha, me dice que slidersLength es igual a 3, porque tenemos 3 elementos que tienen la clase sliderBody, exactamente esta clase. Así que me equivoqué. No puse el más 1 porque se cuenta desde 0. Puse el más 1 porque en el caso de que estemos en el último elemento y sumamos o presionamos este elemento, se va a sumar un número. Pero no es este elemento, es este. Es decir, cuando se suma un número, por ejemplo, si estamos en la posición 3, se sumará 1. Pero si es el límite, ya no hay un 4, pero se suma. Entonces, si el valor es igual al total de elementos más 1, significa que estamos rebasando. Y si esto pasa, bueno, lo que haremos es reasignar un valor para value, que si value es igual a 0, significa que estaba en la posición 1, pero restamos un número, porque queremos retroceder. Entonces, si esto pasa, el valor, en vez de ser 0, será el valor de los elementos que tenemos, que en este caso son 3. Por ende, vamos a pasar al elemento con el data ID que sea 3.
Pero si es lo contrario y estábamos en el 3 y sumamos 1, bueno, significa que no hay 4. Entonces va a regresar al primero. Y hacer esto de esta manera hará dinámico el slider. Es decir, puedes agregar tantos slider body como tú quieras y no se romperá el código. Ahora voy a obtener al elemento que queremos cambiar, que es value, pero ahora sí contamos desde el 0. Entonces voy a poner un -1 y voy a tomar sus clases y voy a agregar la clase con toggle y que sea la clase slider body show. Lo que hace toggle básicamente es, si el elemento tiene la clase slider body show, se la quita, pero si no la tiene, se la agrega. Y si yo paso a Chrome y le doy clic en siguiente, y si doy clic atrás, ¿lo observas? Si te das cuenta, ya no se muestra el primer elemento. Y eso es muy simple. Es porque debo de quitarle esta clase antes de agregarle la clase al siguiente o al anterior elemento. Y para eso voy a obtener al elemento, que es el elemento actual, pero como contamos desde 0, voy a poner un -1. Y si paso a Chrome y doy clic en ir hacia atrás, me llevará al elemento o al slider, que es el último, y que se llama Pablo González. Bueno, si voy hacia atrás, me lleva a Pablo González. Si voy hacia enfrente, me lleva a Jordan Alexander. Si sigo hacia adelante, me lleva hacia Alejandra Pérez y después hacia Pablo González. Te voy a explicar el código una vez más. Primero, obtenemos todos los sliders. Después, obtenemos el botón de siguiente, después el botón de ir hacia atrás y creamos una variable que se llame value. Ahora voy a agregar un evento a la imagen de siguiente y de hacia atrás, que cada que yo dé clic a uno de esos dos elementos, voy a llamar a la variable change position, pero si doy clic en la flecha de siguiente, voy a agregar un 1, pero si doy la flecha de ir hacia atrás, voy a agregar un -1. Después, en esta función, voy a obtener el elemento actual, que el elemento actual es el que tiene la clase slider body show, y voy a obtener su dataset ID, que cada elemento tiene 1. Este es 1, este es 2 y este es 3. Si tú quisieras agregar otro elemento, vas a copiar exactamente esto y le vas a poner, por ejemplo, data ID número 4. Y puedes poner aquí el título, hola, mi nombre es Pablo González, 4. Y puedes poner la primera imagen. Si yo paso a Chrome y doy clic en ir hacia atrás, lo observas, cambia, me lleva al cuarto. ¿Y cómo hacemos que esto sea dinámico? Bueno, lo hacemos porque una vez que tenemos al elemento actual, voy a decirle que la variable value sea igual a ese elemento y que al elemento actual o al valor del dataset actual le sumes lo que le pasamos por arrow next o arrow before, porque si damos clic en siguiente, se sumará un elemento, pero si damos clic en ir hacia atrás, se restará. Por ejemplo, tenemos el valor de 1, pero si sumamos 1, ahora será igual a 2. Pero por ejemplo, si restamos 1, será igual a 0. Y si es igual a 0, o es igual al límite de sliders, yo quiero que se ejecute esto. ¿Y por qué pongo sliders length más 1? Porque sliders length te devuelve el número de elementos, que en este caso ya es 4, pero al sumarle 1, ahora es 5. Por lo que si value es igual a 5, debo de sumarle a sliders length un +1 para que entre la condicional. Y después reasignar el valor para value. Posteriormente vas a quitar la clase slider body show del elemento actual y vas a agregarla al elemento siguiente. Y eso hará que pase esto. Perfecto, ¿no? Pero la magia radica en el CSS. ¿Por qué? Porque todos los elementos van a tener una opacidad de 0 y un pointer events none. Y ya le agregué la transición, por eso es que ya se animaba. Y los elementos que tengan la clase slider body show van a tener una opacidad de 1, por lo que se van a mostrar y todos los eventos del mouse se van a reconocer. Con todo eso, hacemos esto. Genial, ¿no? Bueno, ahora voy a adaptar a dispositivos móviles. Voy a bajar un poco y yo quiero decirle que el elemento,
cuando esté en un ancho máximo de 425 píxeles, Slider Container se vea modificado. Pero mejor que este sea el segundo media query. Voy a ponerlo para 760. En primera quiero que la imagen cambie. Y para eso voy a pasar a Chrome. Voy a inspeccionar el elemento y vamos a mostrarlo en un tamaño de 768. ¿Lo observas? Se empieza a apretar. Bueno, a los 768 píxeles, yo quiero que Slider IMG, que es la imagen, tenga un width de 210 píxeles y un height igual. Pero que su padre, que es Slider Body, que si recuerdas es un display grid, quiero decirle que ahora solamente tenga una fila, tenga una columna y que tenga dos filas. La primera de su máximo contenido y la segunda que ocupe el espacio sobrante. Si yo paso a Chrome, perfecto, pero quiero que el contenedor de la imagen, que es el grid item y que tiene la clase slider picture, vaya de la línea 1 en filas a la 2 y pasará exactamente esto. Ahora, cuando lleguemos a un tamaño de 425 píxeles, yo quiero empezar a modificar otra vez a este elemento. Voy a copiar esto y a los 425 píxeles, yo quiero que Slider Container cambie en sus columnas, que la primera sea de 25 píxeles, la segunda de una fracción y la tercera de 25 píxeles, que si recuerdas son las flechas, que se deben hacer mucho más pequeñas. Bien, pero las flechas tienen una clase que se llama Slider Arrow y voy a darle ahora el width del 100%. Y a la imagen voy a darle un ancho y un alto de 180 píxeles. Por último, al subtítulo o a la clase subtitle voy a darle un font size de 2 rem y un margin bottom de 15 píxeles. Y al elemento Slider Review voy a darle un font size de 1 rem y un line height de 1.6. Si paso a Chrome, ¿lo observas? Es adaptable. Ahora solamente falta que le dé un gap en Slider Body, un gap de 1 em. Ahora sí, tenemos un slider totalmente adaptable y funcional con HTML, CSS y JavaScript, sin utilizar ninguna librería o framework. Vamos a comenzar a crear esta landing page solamente con CSS Grid, sin utilizar otra técnica como Position o Flexbox, solamente CSS Grid. Y para eso he creado una carpeta que se llama Landing Page CSS Grid, que tiene 3 elementos. El primer elemento es un archivo HTML con la estructura básica de un documento HTML, además de que enlaza los estilos, que es otro archivo, pero en este caso es un archivo CSS, que si te das cuenta ya he importado una fuente. Para importar una fuente vas a ir a Google Fonts y en este caso voy a tomar la fuente Urbanist con el peso de 300, 400, 500 y 700. Vas a ir a la parte de import, vas a copiar este import y lo vas a pegar en la parte superior de tu hoja de estilos. Además de copiar esta regla y pegarla en el selector body para que todos los elementos hereden esta fuente. Después voy a resetear los estilos con un margin de 0, un padding de 0 y un box sizing border box. Y antes de continuar, voy a pasar a una página que se llama undraw.co. Undraw.co es un banco de ilustraciones gratuitas que podemos utilizar en nuestros proyectos. Voy a buscar una ilustración, por ejemplo esta, que es de gaming. Pero antes voy a personalizar la ilustración. Voy a ir a la parte superior derecha y pondré un color blanco. Si lo observas, las ilustraciones se personalizan en base a ese color. Voy a tomar la ilustración y voy a descargarla
como SVG, porque en Visual Studio Code tengo una carpeta que se llama Images. Ahí voy a poner la ilustración SVG, que es exactamente esta. Después voy a pasar a Box Icons y voy a buscar a un menú. Voy a tomar este menú, voy a copiar su código SVG, voy a pasar a Visual Studio Code y voy a crear un nuevo archivo en Images que se llame menú.svg. Voy a pegar este menú, voy a presionar Alt Z y aquí voy a cambiar el fill por un color blanco. Ahora sí, voy a cerrar la barra lateral y voy a abrir Live Server en este proyecto para poder ver los cambios en tiempo real. Ahora sí estamos listos para empezar a crear esta landing page con CSS Grid. Ahora voy a proceder a crear el HTML. Todo esto irá en una etiqueta header, que será la sección de Hero. Dentro de esta sección voy a crear un menú con la etiqueta nav y la clase nav. Pero este menú tendrá un container para contener su contenido, valga la redundancia. Voy a poner un h2 con la clase nav logo y pondré en este caso mi nombre, Jordan Alex, que simulará mi logo. Después un UL con la clase nav list y dentro voy a poner un LI con la clase nav item, que tendrá un elemento A con la clase nav link y la leyenda inicio. Voy a copiar esto 2 veces y pondré aquí la leyenda acerca de y también la leyenda contacto. Después una etiqueta figure con la clase nav menú, que contendrá una imagen que referencie a la carpeta images y se llame menú.svg. Yo te recomiendo poner el alt, pero yo no lo voy a poner por cuestiones de tiempo. Voy a poner una clase que sea nav icon. Y si yo paso a Chrome, ya tendría esto. Ahora voy a pasar a terminar la parte principal de Hero. Voy a poner una sección que tenga la clase Hero Container o Hero Main. Y también le daré la clase Container para que contenga el contenido. Valga la redundancia. Ahora voy a crear un div con la clase Hero Text, un h1 con la clase Hero Title y la leyenda Hello, my name is Jordan. Después un párrafo con la clase Hero Title o Hero Subtitle y la leyenda Let me help you grow your business with CSS Grid. Es como una broma, ¿no? Déjame crecer tu negocio con CSS Grid. Después un elemento A, que será una llamada a la acción. Y tendrá la clase Hero CTA y la leyenda entra ahora, o mejor, join us. Y se vería de esta manera. Por último, voy a agregar abajo del div una etiqueta figure con la clase Hero Picture y una imagen que referencie a images y sea illustration SVG con la clase Hero IMG. Después voy a pasar esta página para generar waves. Te la voy a dejar en la descripción de este video. Voy a generar, por ejemplo, esta wave que se ve de esta manera o un poco más alta. Voy a copiar su código, que me da aquí su código, y voy a pegarlo exactamente abajo de la sección. Voy a presionar Alt Z y le voy a poner un color blanco y una clase que sea Hero Waves. Y si yo paso a Chrome, ahora sí estamos listos para crear esta landing page con CSS Grid. Bueno, ahora lo que voy a hacer es pasar a una página que se llama Web Gradients y voy a buscar un gradiente. En mi caso es el gradiente 123, que es este. Voy a copiar el CSS y voy a decirle a la sección Hero que tenga ese gradiente.
Si paso a Chrome, perfecto, ya está el gradiente y también el efecto Wave. Pero quiero decirle que todos los elementos dentro de Hero tengan un color blanco y que también todos los elementos con la clase Container tengan un width del 90%, un ancho máximo de 1200 píxeles y voy a centrar ese contenedor. Y además que todo lo que salga del contenedor se esconda. Y se vería de esta manera. La wave no se esconde ni se contiene porque está fuera de los contenedores. Que el primer contenedor es este y el segundo es este. Después a Hero voy a dar un display grid y un grid template columns o un grid template rows para crear filas. La primera del máximo contenido y la segunda va a tomar el espacio sobrante. Y en base a esas filas voy a crear áreas. La primera área que representa a la primera fila se llamará nav y la segunda área se llamará content. Este puede ser el nombre que tú quieras. Si paso a Chrome, aparentemente no pasa nada, pero si inspecciono y yo paso a layout y muestro la grid, la primera grid se llama nav y la segunda content. Al definirle max content, la primera fila solamente ocupa su máximo contenido. Vamos a pasar a trabajar con nav. Bueno, a nav voy a darle igual un display grid, que si yo paso a Chrome y muestro a la grid de nav, que es esta, aparentemente no hay ningún cambio. Yo quiero que se pongan a las esquinas las columnas que se vayan a crear. Y para eso yo quiero decirle que el flow de grid sea en columnas. Exactamente de esta manera. Voy a quitar el inspector de grid y aquí está el menú. Antes de continuar, te quiero decir que si no sabes CSS Grid, puedes ir a mi curso aquí en YouTube, donde en menos de media hora vas a aprender CSS Grid. Ahora que ya tengo a este elemento, voy a ponerle, por ejemplo, un color negro y voy a dejar de mostrar sus tamaños. Aquí está la grid. Bueno, yo quiero agregar un gap de un em entre las columnas o las filas para prevenir que se junten. Y además de agregar el gap de un em, voy a decirle que se centren verticalmente y que tengan un height de 90 píxeles. Si paso a Chrome, se vería de esta manera. Voy a seguir mostrando el inspector de grid, pero ahora al elemento nav menú voy a darle un display none. Y ahora desaparece de la grid de nav. Bueno, también a los enlaces nav link voy a darles un color blanco, un text decoration on y a nav list, que es el contenedor de los enlaces, voy a darle un list style que sea none, un display grid para activar la grid en los enlaces y yo quiero que se pongan uno al lado del otro. Bueno, voy a poner grid autoflow en column y un gap de un em. Esto hará que se pongan un elemento al lado del otro y además de que tengan un em, que ese em será su espaciador en vez de usar márgenes. Ahora al logo que se llama nav logo voy a darle un font size de 1.8 rem y un font weight de 300. Esto hará que se vea de esta manera. Y ya hemos terminado la parte del header. Perdón, no hemos terminado la parte del header. Hemos terminado la parte del nav. Quiero decirle a nav icon, que es la imagen del icono del menú, voy a darle un width de 30 píxeles. Y ahora voy a pasar al elemento Hero Main, que es la sección principal donde está la imagen y los textos. Y si recuerdas, previamente en Hero habíamos creado dos áreas. Bueno, al elemento nav voy a darle el área de nav. Si yo paso a Chrome, no pasa nada.
Y si yo al elemento Hero Main le doy el área de Content, que si recuerdas es esta área, tampoco pasa nada. Pero si al elemento que se llama Hero Waves, yo igual le diera esa área de Content, ahora tendría dos elementos en la misma área. Y esto me servirá para siempre tener fijo a Hero Waves, exactamente en la parte inferior de la landing page. Para eso, voy a decirle que tenga un align self para mandarlo hacia el final. ¿Lo observas? Quedaría de esta manera, sin usar position absolute ni position relative. Solamente con CSS Grid podemos posicionar a uno o más elementos en la misma área o en las mismas celdas. Ahora, yo quiero que Hero Main, que es exactamente esta parte, tenga un display grid y que tenga un gap de 2em. Si yo paso a Chrome y muestro la grid, aquí está el gap y ya se activó la grid. Bueno, puedo hacer dos cosas. Crear columnas dinámicamente, agregando grid template columns con un repeat autofit con la función min-max, donde la columna mínima sea de 300 y si no, pase a una fracción. Y esto va a crear columnas dinámicamente. Por lo que si yo hago más pequeña la página, ¿lo observas? Se crean columnas dinámicamente. Lo puedes observar mejor si yo a Hero y MG le doy un width del 100%. Y si yo paso a Chrome y hago esto más pequeño, ¿lo observas? Lo que voy a hacer es que a Hero, que es el contenedor de todo, voy a darle un alto mínimo del 100 view por height. Y también a Hero Container voy a darle un padding bottom de 180 píxeles para que no se pegue a la wave. Si paso a Chrome y hago esto más pequeño, ¿lo observas? Es dinámico. Pero en este caso no quiero eso. Así que simplemente voy a usar Grid Template Columns, creando dos columnas de una fracción, para poder personalizarlo más. Y voy a centrar a todos los elementos verticalmente. Y se vería de esta manera. Y ahora quiero que Hero Title tenga un font size de 2.6 rem y un letter spacing de 2 píxeles para que haya espaciado entre las letras. Y también quiero que Hero Subtitle tenga un margin top de 1 rem, un margin bottom de 1.5 rem y un font size de 1.5 rem igual, junto a un font weight de 300. Si pasa a Chrome, se vería de esta manera. Ahora lo que voy a hacer es crear el enlace. Para crear el enlace, yo quiero seleccionar a Hero CTA. Le voy a dar un text decoration none, un color blanco, un padding de 15 píxeles arriba y abajo y 60 hacia los lados, con un borde de 1 píxel, sólido, además de un border radius de 6 píxeles y un display inline block, para que todo esto lo aplique exactamente de esta manera. Y le voy a dar un font weight de 500. Y por último, voy a decirle que cuando pase el mouse sobre Hero CTA, tengo un background color que sea blanco y un color que sea 1E3C72 y una transición para el background color de 0.3 segundos. Y ahora si yo paso el mouse sobre este elemento, ¿lo observas? Perfecto, ¿no? Ya hemos terminado la landing page para un modelo de escritorio. Ahora voy a adaptarla a dispositivos móviles. Para eso voy a inspeccionar, voy a activar el inspector de dispositivos móviles presionando aquí este icono y voy a pasar a un tamaño de 800. Es el único breakpoint
que yo voy a usar para que veas cómo se puede adaptar CSS Grid a dispositivos móviles, que realmente es sumamente sencillo. Lo primero que voy a hacer es crear el breakpoint y decirle que a los 800 píxeles el elemento Hero Container tenga un grid template columns o un grid template rows, porque ahora lo que quiero es que en vez de tener dos columnas, primero tengamos solamente una columna y después quiero crear dos filas del máximo contenido. Y si yo paso a Chrome, no se ve ningún cambio. Y es porque no es Hero Container, es Hero Main. Ahora sí, tendría que haber algún cambio. ¿Lo observas? A partir de 800 cambia. Y yo quiero que la imagen se vea primero. Entonces voy a decirle a Hero Picture que tenga o que empiece desde la línea de filas número 1 hasta la número 2. Y esto hará que la imagen se vea primero. Pero si te das cuenta, la imagen ocupa un gran tamaño. Entonces voy a decirle a Hero IMG que tenga un ancho máximo de 500 píxeles, que tenga un display block y que centre a la imagen horizontalmente. También quiero que todo lo que esté dentro de Hero Main se centre al elemento .nav list, que es el contenedor de los enlaces, tenga un display none y que nav menú tenga un display block. Si paso a Chrome, ¿lo observas? Se centró la imagen y los textos y además ya está la ola y aparece el icono del menú. Si quieres adaptar este menú a dispositivos móviles, te voy a dejar un video donde te enseño a crear un menú adaptable a dispositivos móviles con JavaScript. Como puedes observar, diseñar con CSS Grid es sumamente fácil y la verdad que se ve bastante genial. Y para empezar la creación del modal, voy a comentarte que tendremos este template que te recomiendo descargar de mi GitHub. Te voy a dejar el repositorio en la descripción de este video, o si lo prefieres, te voy a dejar el tutorial donde creo este template. Esto lo hago para agilizar y enfocarme solamente en el modal. Voy a pasar a Visual Studio Code y aquí tengo la carpeta y los archivos del template. Tenemos un header y el CSS de todo este header. Bueno, voy a pasar al final de este header, aquí en Hero, y si te das cuenta, tengo dos ilustraciones, la cual es esta y una que usamos cuando pasamos a dispositivos móviles. ¿La observas? Es esta. Lo que voy a hacer es pasar a Visual Studio Code, pero antes voy a ir a manypixels.co y voy a buscar una ilustración que empiece con Airship. Y será esta ilustración. Voy a descargarla como SVG y voy a moverla a Visual Studio Code. Y la voy a dejar aquí en la carpeta de Images. Voy a ponerle el nombre de modal. Ahora, en el archivo index.html, vamos a empezar a crear el modal. Esto es independiente de todo el código, así que vas a poder crearlo sin tener este template. Vas a crear una etiqueta que sea una etiqueta section con la clase modal. Aquí dentro irá el modal. Dentro de este modal, quiero poner un contenedor de este modal para limitar el contenido, valga la redundancia. Voy a poner una imagen que referencie exactamente a la ilustración de modal. Voy a ponerle una clase que sea modal img. Después un h2 con la clase modal title. Y la leyenda, bienvenido al sitio. Y aquí puse mal modal. Ahora sí, después un párrafo con la clase modal paragraph.
y un lorem de 25. Y por último, un enlace o un elemento A con la clase modal close y la leyenda cerrar modal. Este es el código que debes de poner en el HTML para crear el modal. Si yo paso a Chrome, aquí tengo este código. Es independiente al demás código. Solamente tengo esto aquí para que se vea un poco más genial. Ahora lo que voy a hacer es pasar a Visual Studio Code y crear un archivo o una carpeta que se llame JS y crear un archivo main.js. Voy a referenciar antes de que termine body con un script a main en la carpeta JS. Ahora vamos a darle magia a estos elementos con CSS. Para eso, yo quiero que modal tenga un position fixed para que se fije a la página, un top en 0 y un left en 0, un right igual en 0 y un bottom en 0. Esto hará que ocupe el 100% de la página. ¿Lo observas? Aquí está, pero no se verá tan bien hasta que yo ponga un background color, por ejemplo, 111. Si paso a Chrome, ¿lo observas? Voy a poner una transparencia que sea BD. Después voy a pasar a modal container, que como te comenté, será el contenedor del contenido, valga la redundancia, y voy a ponerle un width del 90% y un background color que sea blanco. ¿Lo observas? Ahora aquí está el modal y el modal container. Bueno, yo quiero ponerle a modal un display flex y a su hijo modal container un margin auto para que centre horizontal y verticalmente a ese contenido. Esto lo hacemos porque su padre tiene un display flex, pero también le diré que su ancho será del 90% siempre y cuando sea menor a 600 píxeles. Esto hará el contenido mucho más pequeño y también un alto máximo del 90% para limitar al contenido, un border radius de 6 píxeles y un padding de 3em arriba y abajo y 2.5 hacia los lados. Si paso a Chrome, perfecto. Ahora voy a darle un display grid, simplemente para darles un gap a cada elemento o un espaciador de un em. Esto hará que se separen y después le pondré un place items center para centrar a los elementos. Perfecto, ¿no? Y quiero que las columnas automáticamente midan el 100%. Está quedando muy bien. Y de igual manera, quiero que modal title tenga un font size de 2.5 rem y que modal paragraph tenga un margin bottom de 10 píxeles para que haya un mayor espaciado entre el botón y el título. Y de igual manera, la imagen con la clase modal img tenga un width de 90%, pero con un ancho máximo de 300 píxeles. Y si yo guardo, se vería mucho más pequeña. Ahora, a modal close, que es el botón que cierra al modal, que de igual manera podría ser solamente una X. Realmente solo importa que el elemento tenga la clase modal close. Bueno, ese elemento va a tener un text decoration none, un color blanco, un background color que sea F2 6250, un padding de un em y 3em hacia los lados, un em arriba y abajo y 3 hacia los lados, un borde de un píxel sólido y que tenga el color blanco, un border radius de 6 píxeles y un display inline block, además de un font weight de 300 para que sea el texto mucho más delgado y una transición para background color
de 0.3 segundos. Y que esto pase cuando yo pase el mouse sobre modal close. Y quiero darle un color que ahora sea el que tenía el background. Y un background color que sea blanco. Si paso a Chrome y paso el mouse sobre este elemento, ¿lo observas? Perfecto, ¿no? Ahora, yo quiero crear una clase que se llame modal show y será una clase modificadora. Estoy usando BEM, que BEM es solamente una manera de nombrar a las clases en CSS. Y yo quiero que el elemento modal tenga un modificador que sea modal show, porque quiero que modal tenga una opacidad de 0 y si yo guardo y paso a Chrome, ya no se muestra el modal, pero tampoco puedo seleccionar a ningún elemento de la página. Entonces voy a poner un pointer events none. Ahora sí, ya puedo seleccionar a cualquier elemento de la página y el modal no se ve, porque por defecto tiene una opacidad de 0 y desactivamos cualquier evento del mouse. Entonces, solamente se va a mostrar el modal cuando tenga la clase modal show. Voy a ponerle una opacidad en 1 y un pointer events, un set. Si yo guardo, no pasa nada. Pero si yo agrego esta clase a modal, ahora sí se va a mostrar. ¿Lo observas? El truco en esto es crear un botón que al presionarlo agregue esa clase y al poner modal close cierre esa clase. Realmente es muy sencillo. Primero veamos qué elemento queremos que abra el modal y yo quiero que sea este botón. Entonces voy a pasar al HTML y ese botón tiene la clase HeroCTA, es este elemento. Entonces voy a pasar a mi archivo main.js, que recuerda que ya lo referenciamos en el HTML. Bueno, voy a crear una constante que se llame openModal y voy a decirle que sea igual a la selección de ese elemento que tiene la clase HeroCTA. Aquí textualmente ponemos document.querySelector y referenciamos a la clase. Esto lo que hará es traerme o guardar en esta variable o constante al elemento con la clase HeroCTA. Entonces yo quiero decirle que cuando openModal tenga un evento que sea de tipo click, se ejecute esta función. Básicamente lo que hace esto es, cada que yo dé clic a openModal, que es este elemento, quiero que algo pase. Por ejemplo, una alerta que diga, ouch, me diste clic. Si yo guardo y paso a Chrome y doy clic a este elemento, perfecto, está funcionando. Lo que yo quiero hacer después es que el modal aparezca y para eso voy a guardar al modal en una variable o en otra constante que se llame modal y voy a decirle que sea igual a document.querySelector y voy a obtener al elemento con la clase modal. Entonces, cuando alguien dé clic a openModal, yo quiero que modal entre a sus clases y agregue a la clase modal show. Y por último, voy a agregar un parámetro para evitar el comportamiento por defecto. Esto hará que no se agregue esta almohadilla cada que yo toque este enlace. Ahora sí, si doy clic a este elemento, ¿lo observas? Se muestra, porque agregué la clase modal show, que hace que se muestre el modal. Y por último, quiero seleccionar a este elemento con la clase modal show, con una constante que se llame closeModal y que sea igual al document.querySelector modal close, pero entre comillas. Y es lo mismo, voy a copiar esto y pegarlo abajo, pero en vez de que diga openModal, voy a ponerle closeModal.
y que en vez de agregar la clase modal show, la quite. Ahora sí, yo la agrego y yo la quito. ¿Lo observas? Y no importa que este elemento diga cerrar modal. Puede, por ejemplo, ser una X. No hay ningún problema. ¿Lo observas? Por ejemplo, puede ser un párrafo que diga dame clic y solamente le das la clase modal close. ¿Lo observas? No hay ningún problema, pero voy a dejarlo como un elemento A. Y ese sería todo el JavaScript. Ahora voy a pasar a modal show y si te das cuenta, todo esto va de golpe. Bueno, voy a poner una transición que afecte a la opacidad y que dure 0.6 segundos. Ahora, si yo abro el modal y si lo cierro, se va de golpe, pero si lo abro, pasa con una transición. Entonces, lo que voy a hacer es ponerle esta transición también aquí a modal. Y si yo abro y cierro el modal, ¿lo observas? Funciona perfectamente. Pero no quiero que sea así. Quiero agregar más dinamismo. Ahora quiero que el modal container venga de arriba hacia abajo. Y para eso, yo quiero agregar una custom property en modal que se llame transform y que tenga un translate en Y de -100 viewport height. Y si yo paso a modal container y le doy un transform que llame a la custom property transform, esto lo que hará es que aunque yo active el modal container se irá hacia arriba. ¿Lo observas? Si yo inspecciono y si paso a los elementos, exactamente a modal container, y si yo paso a los estilos, y si yo le quito el transform a modal, ¿lo observas? Se muestra y se quita. Pero si de igual manera yo le agrego una transición, por ejemplo, a transform de 0.3 segundos, y si yo le quito o le agrego el transform, ¿lo observas? Ya se agrega la transición. Entonces hay que hacer eso. Voy a crear otra custom property que se llame transition y que modifique a transform y que dure 0.8 segundos. Lo que hace transition, por ejemplo aquí es, vamos a modificar la opacidad, sufrirá una transición de 0.6 segundos. Y aquí igual, transform sufrirá una transición de 0.8 segundos. Y la voy a llamar aquí en modal container a la custom property llamada transition. Ahora, si paso a Chrome, se sigue sin mostrar. ¿Y por qué? Bueno, porque sigue teniendo el transform en -100 viewport height. Entonces, yo quiero que cuando modal show esté activa, ahora esté en 0. ¿Lo observas? Perfecto. Voy a cerrar el modal y voy a abrirlo otra vez. Si te das cuenta, todo pasa de golpe. Esto puede ser muy bien, pero a mí no me gusta así. Así que voy a personalizarlo un poco más aprovechando el poder de las custom properties. Bueno, yo quiero decirle que la transición, cuando modal show se llame, tenga un delay de 0.8 segundos, que si vemos la opacidad tarda 0.6 segundos. Entonces, quiero que tarde 0.2 segundos más en ejecutarse transform. Así que si yo abro esto, primero se pone la opacidad y después el transform. Voy a cerrar y ahora es al mismo tiempo. Entonces, yo quiero modificar directamente a la transición de modal. Y quiero decirle que cuando no tenga a modal show, se agregue igual un retraso de 0.9 segundos para hacer que se vaya primero el modal. Si yo abro el modal, perfecto. Y si lo cierro,
De igual manera, perfecto. ¿Lo observas? Primero se pone la opacidad y después baja el modal y posteriormente se va el modal y después la opacidad. Repasemos lo que hicimos. Básicamente la magia está en Transition, que nos permite agregar una transición de manera no instantánea, sino agregando los segundos que queremos que tarde la transición. Quizá tú pienses que debes de poner aquí all. Bueno, no se recomienda usar all, porque estamos diciendo que todas las propiedades animables van a sufrir una transición, y esto puede ocupar mucho más recursos del navegador, y no queremos eso. Básicamente lo que hacemos es decirle que cuando modal no tenga la clase o el modificador modal show, tenga una transición con una opacidad que dure 0.6 segundos, pero que tenga un delay de 0.9 segundos. Esto básicamente se ejecuta cuando yo cierro el modal. Y de igual manera, modificaremos al transform de modal container. Cuando no tengas la clase modal show, significa que está cerrado, entonces lo mandamos hacia arriba. Pero cuando ponemos la clase modal show, lo regresamos a su valor original. Exactamente de esta manera. Es un juego usando transform y transition. Si quieres aprender más de transiciones, te voy a dejar videos aquí en YouTube para que lo aprendas. Y por último, quizá te preguntes si es adaptable el modal. Y si yo inspecciono y abro la herramienta para adaptar a dispositivos móviles, veo que sí, es adaptable, gracias al width del 90% y al max width y al max height. Pero lo que puedo hacer es, por ejemplo, en el media query que tenemos aquí, que se ejecuta cuando el tamaño de la pantalla es menor a 800, yo puedo ponerle que modal container, que si recuerdas, modal container tiene un padding de 3em arriba y abajo y 2.5 hacia los lados. Bueno, puedo ponerle 2 arriba y abajo y 1.5 hacia los lados. Además, que modal title tenga un font size de 2 rem, cuando antes lo tenía de 2.5. Si yo paso a Chrome, ¿lo observas? Se adapta mucho mejor el modal. Y eso sería todo, ya que el modal se adapta perfectamente. ¿Qué tal te han parecido estos proyectos? ¿Te gustaron? Espero que sí. Y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego!